¿Qué tal, amigos de Pixel Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque. Hoy vamos a realizar un review, vamos a analizar un análisis. Voy a mostrarles todas las características y tecnologías que tiene esta motocicleta TBS Neon X 110. Durante el video les voy a dar mis opiniones técnicas de este modelo en específico y al final del video les voy a dar mi opinión personal de esta motocicleta. Entonces, ¡vamos! Esta motocicleta cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico, o sea que tiene solo un cilindro, con un cilindraje de 109.2 centímetros cúbicos, pero su nombre comercial es 110. Incorpora una clasificación de llantas Tube Tie tanto en la rueda trasera como en la rueda delantera, lo que significa de que trae neumático, o sea, no son sellomatic. Este indicador alumbra cuando está muy oscuro para que se pueda facilitar la entrada de la llave. Tiene un solo sillín tanto para el pasajero como para el piloto. Hay una leve inclinación en la parte delantera para cuando frenamos, pues como que no nos vayamos tan hacia adelante. Vamos a ver el baúl. El tanque de combustible es de 4 litros, que es 1.6 galones. Esta motocicleta tiene una autonomía aproximada de 120 kilómetros por galón y su top speed de velocidad está entre los 90 y 95 kilómetros por hora. El baúl es de 9 litros, no alcanza a caber un casco, pero pues cabe de pronto el impermeable o varias cositas que podamos cargar ahí. En esta parte podemos acceder al fusible principal. También encontramos estos topecitos que son muy útiles, son para poder amarrar un casco. Se amarran de la siguiente forma, ponemos el casco, ponemos la correa y bajamos para amarrar nuestro casco. Tiene una transmisión semiautomática, lo que quiere decir de que no requiere accionamiento de clutch manual. Está dotada de 4 cambios. En el tablero de instrumentos podemos ver neutro, primera, segunda, tercera y cuarta velocidad. Pero adicional a eso, esta motocicleta, como muchas mopeds que hay en el mercado, tiene caja de cambio rotativa, ya les voy a mostrar. Por temas de seguridad, cuando la motocicleta tiene unas RPMs importantes, al accionar los cambios, estamos en primera, segunda, tercera, cuarta. Al ser rotativa pasa de cuarta a neutro, pero solo, única y exclusivamente cuando la motocicleta está en ralentí, o sea que no hay movimiento en la llanta trasera. En este ejemplo no va a entrar neutro porque la llanta se encuentra en movimiento. Ya cuando está en ralentí, así estemos en la cuarta velocidad, la caja rotatoria lo que hace es permitir de que entre de cuarta a paso a neutro, y esto lo hace única y exclusivamente cuando la llanta está completamente detenida. Hey, no olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video y suscribirse al canal. Esta motocicleta también cumple la normativa Euro 3, entre lo que destaca las luces de la farola, que son unas luces AHO, o sea Automatic Headlights On, que significa luces automáticamente encendidas. Y consta de que cuando el motor esté encendido, las luces de la farola se van a encender. Esta motocicleta tiene una característica especial y es que podemos, para optimizar el consumo de corriente en el sistema, podemos ver de que aquí la luz está muy tenue, que es como una luz día, por así decirlo. Aquí prende nuestro stop trasero y la luz del tablero. Y acá prende la farola completamente. Aparte de lo de las luces que sean automáticas, también esta motocicleta tiene implementación de una valvulita de aire secundario que lo que hace es reducir considerablemente las emisiones contaminantes de nuestro motor. En nuestro freno delantero contamos con un freno hidráulico de un solo pistón con un disco de 220 milímetros lobulado. En nuestra suspensión delantera tenemos una horquilla convencional hidráulica. Tenemos rines de aspas tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera. Nuestro freno trasero es de tambor o campana de 110 milímetros. En la suspensión trasera contamos con 2 amortiguadores traseros convencionales de resortes. Cuenta con 24 meses de garantía o 24.000 kilómetros. Esta motocicleta en su tablero de instrumentos cuenta con 2 indicadores, este de iEcono y iStart. iEcono funciona bajo cierto régimen de RPMs y cierto régimen de la apertura de acelerador. Y esto lo hace con el fin de decirle al usuario en qué momento la motocicleta está optimizando lo más posible el combustible, ya que el torque de esta motocicleta, que es de 8.5 Nm, se entrega a 4.500 RPM y la potencia de 8.44 caballos de fuerza a 7.500 RPM. Una vez nuestro icono se apague, significa de que en ese momento estamos consumiendo más combustible. Y este icono del iStart
lo que hace es informarle al usuario en qué momento puede empezar a operar la motocicleta, ya que este sensor que está midiendo la temperatura del aceite envía una señal al CDI y el CDI con esta información lo que hace es determinar si la motocicleta está fría y si sí, nos enciende este icono durante 1 minuto para que nosotros esperemos de que el motor se caliente y una vez el icono desaparezca, quiere decir de que ya podemos operar la motocicleta. Tenemos también indicador de dirección a la izquierda, derecha, medidor de combustible y el indicador de la velocidad y el kilometraje total. Esta motocicleta no trae indicador parcial de kilometraje, pero igual les puedo mostrar en un video más adelante cómo hacerle seguimiento al consumo de la motocicleta. Va a ser muy sencillo de hacer. Y también nos trae este indicadorcito de la luz alta. Listo. Las direccionales no son LED, son de bombillo incandescente. Al igual de que nuestro bombillito de stop. TVS incorpora una tecnología que ellos llaman Duralife, que es un conjunto de características que tiene nuestro motor en el cual podemos encontrar balancines con rodamientos para reducir la fricción. El pistón trae un recubrimiento de movileno en esta parte de la falda. Las guías de cadenilla están fabricadas en un material de teflón y también encontramos una reducción importante en el circuito de lubricación. En el espacio ya hay carreras más cortas y se aumenta la presión. Y también nuestra cadenilla tiene un material reforzado que reduce bastante el ruido. Y los anillos del pistón también tuvieron una mejora en la reducción del tamaño y que son cromados. Todas esas características lo que hace es longevizar la vida útil del motor. Eso es lo que nos dice TVS con su tecnología Duralife, que haya un menor consumo de combustible, de que haya menor recalentamiento porque hay menor fricción por el tema del aceite, se mejoran estas partes. Y muy importante, el recubrimiento de movileno que tiene el pistón. Entonces todo esto se traduce en mayor potencia y menor consumo de combustible. Y en próximos videos les voy a mostrar el desensamble de este motor y lo vamos a conocer bastante al detalle. Tiene un puerto USB con una salida de 5 voltios, 2 amperios que se acciona en el momento de que abrimos nuestro switch. En los manuales y la ficha técnica van a encontrar que es de 12 voltios, pero no, es de 5 voltios. Antes de darles mi opinión sobre esta motocicleta, quiero enviar un saludo a nuestros amigos del Departamento de Servicios e Investigación Postventa Auteco, que muy amablemente y muy diligentemente nos prestaron el motor de esta motocicleta, el cual lo vamos a desensamblar. Se los voy a mostrar en el próximo video, va a estar muy interesante, no se lo van a perder. Y también quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Comercial Motors Villavicencio, que nos prestaron esta motocicleta. En la descripción del video les voy a dejar las redes sociales de ellos. Bueno, TVS Neon X110, ¿qué opino de la motocicleta? Es una motocicleta moped, iniciando que es un segmento pues de semiautomáticas. A mí personalmente no me gustan las semiautomáticas, yo prefiero o una scooter o una street. La semiautomática pues no me llena tanto, de pronto porque es el híbrido, está entre la mitad, pero pues realmente es una propuesta interesante. Vamos a tener que verla rodando unos kilómetros para tener de pronto unas apreciaciones puntuales de la motocicleta. Eventualmente cualquier falla, cualquier anomalía se las voy a traer en el canal y cómo resolverla. Entonces estén muy atentos al canal. De pronto ya pues como por apreciación personal, uno quisiera de pronto que la motocicleta viniera LED en vez de halógenos, pero pues se sabe que por temas de costos funciona así. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de manejar la motocicleta. En el apartado técnico me parece que tiene una propuesta interesante en la emisión de consumos, con el tema de la tecnología Duralife. Me hubiera gustado que en el apartado del encendido electrónico hubiera un control de frenado para poder encender, pero pues en este caso no lo tienen. Me hubiera gustado que la bomillería fuera LED y de pronto que nuestro freno delantero fuera de doble pistón. Pues hay una mayor eficiencia de frenado, pero pues al parecer por el peso de la motocicleta, que es de 103 kilogramos, más el cálculo del conductor, TVS dice que con eso es suficiente. Pues hay que probarla y verificar a ver cómo nos va. De momento me parece una propuesta interesante. Muchas gracias por el video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Escríbeme en la descripción del video qué otra motocicleta te gustaría ver en este review y este análisis. Entonces, hasta la próxima.